Muchachos, buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Como se podrán dar cuenta, estoy grabando esta sesión, puesto que estamos hoy, 17 de septiembre, 5:05 de la tarde, eh, a punto de iniciar el primer CIPAS para los cursos que yo, Claudia Marcela Marín, como tutora del curso de Química Orgánica, tengo asignado para mis estudiantes. CIPAS número 1, que tiene como intención desarrollar las generalidades de la tarea número 2 de la unidad 1 del curso, que comprende el estudio de 5 grupos funcionales. Antes de empezar entonces académicamente a hablar, es decir, que hablemos de química orgánica, de los temas que se desarrollan en esta unidad 1, quiero empezar dando como el orden de esta sesión. El orden será que ustedes bien saben que la asistencia a los CIPAS da unos puntos respectivos, de los cuales la directora del curso, la doctora Paula Méndez, se encarga de entregarnos a nosotros los tutores las asistencias para que cuando les estemos calificando a ustedes esta actividad de la unidad 1, pues les asignemos los puntos correspondientes. De esta forma, faltando entonces más o menos 10 minutos para que terminemos esta sesión de 1 hora, estaré compartiendo al chat dos archivos. Uno que corresponde al formato de asistencia y el segundo archivo es un formato de evaluación de CIPAS. Es decir, ustedes, en una opinión muy personal, ¿cómo evalúan estas sesiones de CIPAS teniendo en cuenta lo provechosos que pueden ser para cada uno de ustedes? Entonces, por favor, también dar respuesta a este segundo archivo de la evaluación. En caso de no diligenciarlos, pues automáticamente no tendríamos una evidencia de su asistencia, por lo tanto el proceso de la asignación de puntos se nos pone un poco complejo. Eh, ahora ya les comparto, el CIPA se llama unidad 1, tarea número 2, unidad 1, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Es la denominación que tiene el CIPAS, como para que tengamos un orden de qué es lo que se va a hablar. Vamos a hablar de la tarea número 2 de la unidad 1. Listo. Entonces lo voy a poner aquí también en el chat, por si la información se los piden entonces en el formulario, pues sepan qué colocar. Tarea 2, unidad 1. Y mi nombre, por si de pronto lo llegan a pedir nuevamente, es Claudia Marín. También se los dejo, se los estoy colocando en el chat. Bueno, entonces la idea es que faltando 10 minutos, pues yo comparto estos dos archivos, ustedes lo diligencian y pues ahí sí entonces damos finalización. Este CIPA, saben entonces que al mismo tiempo lo estoy grabando, puesto que yo tengo más o menos asignados 185 estudiantes de los 1000 y pico que tiene el curso. Entonces la idea es que a los que no pudieron asistir por X, Y, Z motivo, pues una vez terminemos esta sesión, yo a sus correos, por el correo interno del curso, voy a mandar el enlace de grabación. Este enlace de grabación puede ser utilizado para dos fines. El primero es pues para los que no asistieron, pues que tengan la oportunidad de escucharlo y de pronto terminar de comprender algunos de los conceptos de estudios. Y para ustedes que están aquí presentes, pues si de pronto algo se ha pasado por alto, lo puedan tener como material de apoyo y de revisión adicional. En ese orden, entonces, voy a compartir mi pantalla y les proyecto la presentación que he realizado para la sesión del día de hoy. Entonces, 10416, código del curso, denominación química orgánica, mi nombre, Claudia Marcela Marín García, septiembre 17 del 2021. Este es el contenido, la forma como vamos a desarrollar la sesión de hoy. Vamos a hablar un poco de la guía. Con ello, entonces, vamos a hacer un poquito de énfasis de los puntos que son colaborativos, los puntos que son individuales,
las indicaciones que se han dado para el trabajo, más que todo individual en el foro, para que lo tengamos presente. Yo sé que este primer ítem, ustedes pues ya se han venido trabajando juiciosamente, lo tienen claro, pero digamos así que en el proceso es donde vamos viendo, vamos nosotros los tutores viendo como aquellas falencias por parte de ustedes en la comprensión de la guía. No estoy hablando de temas académicos, nada de química, sino la forma como comprenden lo que deben hacer. Entonces, que sea este el día de hoy un encuentro para que de pronto si usted está incurriendo en ese error de una mala interpretación de lo que tiene que hacer, pues lo corrijamos. Segundo, pues vamos a hablar de química, vamos a hablar de los 5 grupos funcionales que se estudian en esta unidad 1, alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos y halogenuros de alquilo. Esos son nuestros 5 grupos funcionales y con ello, entonces, le explico rápidamente. El curso de química orgánica, muchachos, está dividido en 3 unidades, por eso es que es de 3 créditos. Pero esas 3 unidades se dividen en grupos de funciones orgánicas. Es decir, en esta unidad 1, usted está estudiando lo que son alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos y halogenuros de alquilo, ¿cierto? Son 5. 5 que se llaman funciones orgánicas o grupos funcionales. Es decir, una función orgánica es, por ejemplo, los alcanos. Un grupo funcional, por ejemplo, son los alquinos. Entonces, en la unidad 1, como son tantos los grupos o las funciones orgánicas que hay, lo que hacemos con el fin de que los veamos todos es organizar el curso en 3 unidades y por cada unidad tener grupitos de más o menos funciones orgánicas. Entonces, en la unidad 2, no se le vaya a hacer raro que sea muy parecida a la forma de trabajo. Ay, por favor, me colaboran con los micrófonos. Edinson, gracias. Entonces, no se le haga raro que en la unidad 2 y en la 3, pues la metodología de trabajo sea muy similar a esta unidad 1. Cuando digo muy similar es que casi que hacemos, tenemos, perdón, la misma ruta de trabajo, solo que lo que cambia son los grupos funcionales. Ya no vamos a tener este grupito de 5 de los alcanos, alquinos, alquinos, halogenuros de alquilo y cicloalcanos, sino que ya tenemos otros 5 diferentes. Y así también va a pasar para la unidad número 3. Entonces, pues vamos entonces a invertirle un poquito de tiempo a hablar de estos 5 grupos funcionales y hacer especial énfasis en el desarrollo de la tabla 1 y 2. Vamos entonces también a hablar de esos últimos ejercicios que tienen una mezcla entre lo individual y lo colaborativo, que es más o menos ejercicio 3 y 4, donde yo sé que ustedes en estas instancias todavía no han llegado allá. Entonces la idea es que solucionemos las dudas de al menos el punto 1 y 2, que casi que la mayoría de ustedes lo han hecho o lo están haciendo en este momento. Y para el punto 3 y 4, que todavía no han llegado allá, pues aquí nos adelantemos un poquito para que cuando los esté leyendo y próximos a desarrollar, pues ya tenga un breve bagaje o explicación de los ejercicios y les sea más fácil a la hora de desarrollarlos. Entonces, químicamente, el objetivo que se pretende, una vez usted entregue esta tarea número 2, todos los ejercicios resueltos, es que usted haya identificado las propiedades de estos 5 grupos funcionales que estamos estudiando. Y la identificación de propiedades consiste en que usted sepa la nomenclatura, cómo se nombran cada uno de estos 5, cuáles son las reacciones que sufren, ¿qué es el concepto de nomenclatura pero tipo UPAC? Porque tenemos varias formas de dar nombre a esos 5 grupos funcionales, pero hay una específica o internacional que es la que se denomina UPAC. Y tener en cuenta
aquellas definiciones generales para cada grupo funcional, cómo se organizan en el espacio, cómo son esas interacciones carbono-carbono y las reacciones que sufren. Eso es lo que pretendemos que con esta actividad, una vez la desarrolle, usted haya adquirido el conocimiento. Sabemos que vamos a realizar 4 ejercicios. Para ello, entonces, cada ejercicio tiene un especial énfasis en un tema, digámoslo así. La tabla número 1 es muy general, es introductoria, es de definición, es de tipo de enlace carbono-carbono, ángulo de enlace, hibridación y reacciones. Es decir, es de todo un poquito, pero de forma, digámoslo así, general, porque necesitamos tener un conocimiento completo de cada uno de los 5 grupos funcionales. La tabla número 2 es un poco más específica porque tratamos el tema de isomería exclusivamente para los mismos 5 grupos funcionales que estamos estudiando. Para ello, entonces, de vital importancia que ya en esta tabla 2 o ejercicio 2, yo haya entendido a perfección, no tanto de forma general como lo fue en la tabla número 1, sino que en la medida que avanzo en el ejercicio, el estudio es un poco más profundo y es entender el concepto de isomería y con ello elaborar los 5 isómeros que me pide esta tabla número 2. La tabla número 3 son las reacciones que sufren los grupos funcionales, cuáles los 5 que estamos estudiando, cómo estos grupos funcionales básicamente por medio de reacciones químicas se transforman en otros grupos funcionales. Y por último, el ejercicio número 4 trae de todo un poquito, es decir, vuelve a ser algo parecido a lo que fue la tabla número 1. La tabla número 1 veíamos que era de introductoria, ¿cierto? De temas generales. La tabla número 4 es más o menos parecida, solo que pues vamos a tratar otros temas. Lógicamente no son las mismas preguntas de la tabla número 1, sino que aquí en la 4 tocamos más o menos unos 4 o 5 temas más para que ya todos de una forma colaborativa los estudien y lleguen a una única respuesta. Esa es como la idea, cómo se ha distribuido eh, esta actividad, esta tarea número 2 con estos 4 ejercicios. En ese orden, entonces, empezamos. Aquí no voy a hacer, digámoslo, mucho énfasis en lo que se debe hacer porque ya ustedes han tenido varias sesiones donde se les ha explicado y muchos de ustedes también ya lo han hecho, de cómo resolver la tabla número 1. No tanto que si como lo han hecho está bien o no, porque digamos, ese es mi trabajo en los foros. Una vez usted adelante, cuelgue su avance en el foro. Para los que han estado trabajando, saben que yo entro constantemente y le doy mi apreciación. Entonces, yo la aclaración que quiero hacer en esta tabla número 1, aunque no he visto el primer estudiante que entienda algo diferente a lo que se ha indicado, pero como les digo, tengo 185 estudiantes y los 185 no han publicado sus aportes. Entonces, no sé si de pronto hay uno o dos, el número que sea de estudiantes, que de pronto no haya entendido cómo resolver este ejercicio. Básicamente, la indicación que les quiero dar es que esta tabla número 1, el primer ejercicio, consiste en llenar esta tabla que se denomina tabla número 1, pero se diligencia de forma vertical, es decir, colocando aquí, de pronto unos de ustedes sí lo han olvidado, colocar su nombre aquí, para eso aquí dice nombre del estudiante. Yo sé que ustedes ya han escogido algunos el número que quieren del 1 al 5, ¿cierto? Pero lo han publicado de hecho en el foro. Lo que ahora les recuerdo es que no se olvide colocar su nombre aquí, donde quite aquí la parte que dice nombre del estudiante 1 y ponga su nombre. Eso no lo olvide. Y
El llenado o el diligenciamiento de la tabla pues se hace entonces de forma vertical. ¿Qué es vertical? Respondiendo todas las preguntas. Si por ejemplo yo, Claudia, soy la estudiante número 1, respondiendo las preguntas que encuentro de aquí hacia abajo de los 5 grupos funcionales que estoy estudiando. ¿Qué quiero decir con ello? Que por favor la tabla no se diligencia de forma horizontal. Así, de aquí al canos hacia acá, no se diligencia. Se diligencia en la dirección que está la flecha, que es desde su nombre hacia abajo. ¿Hasta dónde? Hasta donde termine la tabla número 1. Listo. Entonces, esto es nuestro eje central. Estudiar los hidrocarburos, aquellos compuestos que están constituidos por átomos de carbono y de hidrógeno. Esa interacción carbono-hidrógeno pueden ser por compuestos denominados alifáticos o aromáticos. Para la unidad 1 nos corresponde solo estudiar los aromáticos. Cuando estemos en la unidad 2 vamos a ver los aromáticos. ¿Listo? Pero ahorita que estamos en los alifáticos, entonces dividimos la unidad 1 en estudiar estos 5 grupos funcionales. Todos estos 5 tienen la particularidad, la similitud de tener átomos de carbono y de hidrógeno, hasta estos primeros 4. Este no es que sea diferente, pero sí tiene un elemento de la tabla periódica diferente a carbonos e hidrógenos, que son los X, que están acá, que son los halógenos, los grupos que están, los elementos, perdón, que están en el grupo 17 de la tabla periódica, flúor, cloro, bromo, yodo. Entonces, todos estos 4 solo tienen, como dice su fórmula general, carbonos e hidrógenos. Pero en los halogenuros del kilo tengo carbonos, hidrógenos más halógenos. De ahí que su nombre sea halogenuros. Esta información que está aquí de la fórmula general de cada uno de estos 5 grupos funcionales que estamos estudiando es una de las preguntas que se le hacen a ustedes en la tabla número 1. Por lo tanto, de revisar en detalle este material, pues va a ver que muchas de las respuestas a las preguntas que están específicamente en la tabla número 1 están en esta presentación. ¿Qué podemos decir de los alcanos de forma general? Ustedes ya han hecho un estudio previo, han habido conferencias donde se les explica. Entonces vamos a resaltar esas características que sí o sí, muchachos, no se nos puede olvidar. Hay mucha información y es normal que se nos va a olvidar, casi que automáticamente terminemos esta tarea, que empecemos la tarea número 3, que acabe el curso, pero tratemos de que hayan ciertos detalles de cada uno de los grupos funcionales que vamos a estudiar que no se nos olvide, porque esa información será la que lo defina o lo defina usted como que pasó por un curso de química orgánica, que usted tiene un conocimiento básico general de lo que es la química orgánica, y cuando digo básico general no le estoy desmeritando a que lo estudie parcialmente o que de una forma mediocre, no, para nada de eso, sino que usted necesita la información justa de la química orgánica para lo que usted se está formando como profesional. Entonces, como los cursos son diseñados para el tipo de profesional que se está formando, que lo está recibiendo, pues la información siempre no va a ser la misma, aunque hablemos en un mismo tema. Por ejemplo, yo, Claudia, yo soy química pura. Entonces, cuando yo estudié química y obtuve mi cartón de profesional en química pura, pues entenderán que yo lo único que hice fue ver química de todas sus formas. La química orgánica, la bioquímica, la inorgánica, la fisicoquímica, ¿cierto? Entonces, la química orgánica que yo vi
a la que ustedes están aquí viendo en estos momentos, en este curso conmigo bajo mi tutoría, es diferente, porque el énfasis es diferente. Yo vi el detalle, la minucia. Aquí es un poco más aplicado a la profesionalización de ustedes. ¿Listo? Entonces, ¿qué no se les debe olvidar de los alcanos? Que son compuestos que están formados solo por carbonos e hidrógenos. Segundo, que se le denominan saturados, que es una palabra que probablemente a ustedes se les va a olvidar, o la palabra saturado lo tienden a relacionar con otras cosas menos con esta interacción carbono-carbono simple enlace, que es lo que quiere decir en la química orgánica. En química orgánica, hidrocarburos saturados es cuando el enlace carbono-carbono, como los que estoy señalando en este momento, son por una línea solamente, y una línea significa un enlace simple. Entonces, los alcanos sabemos que tienen carbonos e hidrógenos, pero aparte es que la interacción, la unión, el enlace carbono-carbono es por un enlace simple. Y que de nuestra química general, digámoslo así, de nuestro concepto previo, que no es mucho el que se exige, realmente es uno apenas. Si usted no tuvo un curso de química general previo, no hay problema, pero es que de ahora en adelante no se le olvide que el carbono es tetravalente. ¿Qué quiere decir tetravalente? Que su valencia es de 4, hace 4 enlaces siempre. Si usted, cada uno de los carbonos que coloque, no está haciendo 4 enlaces, está mal. Entonces, los 4 enlaces son estas 4 aristas que yo estoy señalando en estos momentos. Y si miro, digamos, esta fórmula que se considera semidesarrollada, pues, ¿cuáles son los 4 enlaces de este carbono? 3 con 3 hidrógenos, un enlace con un hidrógeno, un enlace con otro hidrógeno, un enlace con otro hidrógeno, van 3 enlaces. ¿Y cuál sería el cuarto enlace? Este de aquí, que es entre quién? Este carbono y este carbono. Si yo miro este carbono de acá, ¿cuántos enlaces hace? 2 con 2 hidrógenos diferentes, más uno con este carbono, más otro con este carbono, suman 4. Y así sucesivamente, si usted los mira todos, todos deben estar haciendo 4 enlaces. Si no, está mal planteada la estructura, el ejercicio, lo que usted esté haciendo con los carbonos. Ahorita para el tema de los alcanos, estudiar las reacciones que se forman o las reacciones que sufren. De aquí que partimos. Estas reacciones que tengo acá, coloqué esta diapositiva pensando en la última pregunta que hay en la tabla número 1, que es donde se le pide que coloque una reacción de síntesis o de formación de el grupo funcional que le tocó de acuerdo al número que usted eligió, ¿cierto? Pero entonces lo que necesitamos tener claro es qué es una reacción química. Y después, ahí sí pasar a entender qué es una reacción de síntesis o de formación, que es lo mismo, o una reacción de experimentación. Y ustedes en algún momento han escuchado el principio general de la química, y es que la masa, digámoslo así, o la energía, depende cómo lo quiera decir, no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Lo que alguien pierde, alguien lo va a recibir. Si alguien recibe algo es porque alguien lo perdió. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el sistema está en equilibrio. Nadie está sobrecargado. Entonces, los alcanos, los alquenos, los alquinos no aparecieron de la nada. Ellos no fueron o no están porque sí. Ellos están o existen porque se hicieron porque ocurre, perdón, una serie de reacciones que los generan, que los sintetizan o que los forman. Como por ejemplo, miremos entonces esta reacción de acá. Una reacción química es que está dividido en reactivos y en productos, muchachos. Todo lo que está antes de las flechas
se denominan reactivos. Todo lo que está después de la flecha se denominan productos. Es decir, que una reacción química, ¿qué es? Es el conjunto. ¿El conjunto de quién? De los reactivos y de los productos. Si usted en ese punto solamente me ha colocado un reactivo o solo me ha colocado el producto, yo le he dicho, está mal. Tiene que revisar el concepto de reacción química y casi que le coloco entre paréntesis reactivos y productos, porque es que la reacción química es la unión de quién, de lo que yo necesito de materia prima, que es lo que son los reactivos, y esa materia prima cuando se combina, cuando se une, genera algo que son los productos. Para el caso de los alcanos, miren, yo les digo, ellos no aparecen de la nada. Alguien se debe juntar, reaccionar para que los formen, o sea, para que los sinteticen. Entonces, por ejemplo, mire acá en esta última, ¿qué se juntó para yo tener este alcano? ¿Por qué sé que es un alcano? Porque la interacción carbono-carbono es por un enlace simple. Aquí la interacción carbono-carbono es por un enlace doble, ¿cierto? Es decir, que yo sé que esto no es un alcano. Ahora yo sé que esto es un alqueno porque también lo estoy estudiando, pero entonces yo a un alqueno lo pongo a reaccionar con hidrógeno y ¿qué hago? Obtener un alcano. Quiere decir entonces que yo puedo formar o sintetizar alcanos a partir de alquenos. Entonces, esto es considerado una reacción de formación de qué grupo funcional. Reacción de formación de alcanos. Pero los alcanos también sufren reacciones de experimentación. ¿Qué es de experimentación? Pues reacciones que experimentan, que ellos sufren o se unen con otras materias primas, reaccionan y forman otros productos. Como por ejemplo, miremos este que les es más fácil de visualizar. Esto es un alcano. Mire que la interacción carbono-carbono, todos son simples enlaces. Entonces yo sé que rápidamente esto es un alcano. Lo pongo a reaccionar con hidrógeno y me da otro producto. Mire que es un producto diferente porque la cantidad de carbonos disminuyó. O por ejemplo aquí, este es el metano, reacciona con oxígeno y ¿qué forma? Dióxido de carbono más agua. Entonces, esta reacción, ¿por qué yo sé que es de experimentación de alcanos? Pues porque en los reactivos está un alcano. Entonces, el alcano, en este caso el metano, está experimentando un cambio a dióxido de carbono y a agua cuando ese alcano se combina ¿con quién? Con oxígeno. Esto es bien importante de que ustedes entiendan qué es una reacción química, por qué se llaman de experimentación y de formación y con ello lleguen de forma correcta a la respuesta de la última pregunta de la tabla número 1. Y aquí entonces empezamos más o menos la introducción al tema de la nomenclatura de los alcanos, donde es muy importante que usted, al menos de esta tabla, se aprenda ¿cómo lo diríamos? Las siglas, digámoslo así, las partes iniciales del nombre de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que tenga mi compuesto. Cuando yo estoy nombrando alcanos, todo el nombre de la estructura, si es un alcano, debe terminar ¿en qué? En ano. Todos estos dicen o terminan, perdón, en ano. Esa es una identificación rápida de que si yo leo el nombre de un compuesto y termina en ano, están hablando de un alcano. Pero resulta que como hay alcanos de diferentes cantidades de átomos de carbono, entonces si es un átomo de carbono, el prefijo es met. Si es 2, et. Si es 3, prop, but.
pen, ex, ep, ot, non y dec. Y ya lo termino con el ano, ¿cierto? Para que me dé el nombre del alcano correspondiente. Entonces, no es que se lo aprendan de memoria, pero digamos lo que es relativamente sencillo aprenderse unos cuantos. De pronto el met y el et es un poco diferente por lo que significa 1 y 2 átomos de carbono, pero ya 3 de pro, bu de 4, pen de 5, ex de 6 es más fácil, ¿cierto? Pero entonces es tener en cuenta que parte de las reglas de nomenclatura de los alcanos es que aparte de terminar en ano, debe tener el indicativo de la cantidad de átomos de carbono que hay en la estructura. Entonces, aquí ya tenemos otros ejemplos de la nomenclatura de alcanos. Estamos claros que esta imagen corresponde a un alcano porque todos los enlaces que yo veo son simples, es de una línea. Pero resulta que hay unos que están señalados con rosado y eso significa que son radicales, que son ramificaciones. ¿De quién? De una cadena principal. ¿Y qué es la cadena principal? La cadena de átomos de carbono que tenga la mayor longitud, es decir, la mayor cantidad de átomos de carbono. Entonces, lo que está en verde corresponde a la cadena principal. ¿Por qué es principal? Porque es la más larga con 7 átomos de carbono a todo esto. Lo que queda alrededor de esa cadena principal se le denominan sustituyentes, ramificaciones o radicales. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3 y 4. Porque mire que todos 4 están unidos a diferentes carbonos de la cadena principal. Entonces, su primer trabajo para hacer nomenclatura de alcanos es identificar la cadena principal. E identificando la cadena principal, entonces usted tiene dos cosas. El prefijo que va a utilizar de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que haya. Si aquí hay 7, entonces será ep. Y como es alcano, va a terminar en ano. Entonces es un heptano. Pero no puede decir que es un heptano simplemente. ¿Por qué? Porque no hemos considerado todavía las ramificaciones. Si solamente fuera esta estructura que le dieron, ahí sí usted puede decir nombre heptano. Pero como no, entonces vamos a la regla número 2, que es darle el nombre a los radicales. Si un radical es de un solo átomo de carbono, veíamos que el prefijo es met, ¿cierto? Pero entonces se llaman metilo. ¿Quiénes? Todos los CH3, es decir, los radicales con un solo átomo de carbono. Esto se llama metilo, 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 pero mire que este radical tiene 2 átomos de carbono. ¿Cuál es el prefijo de los dos? Et, pero entonces termina en hilo, etilo. Entonces, metilo, metilo, metilo cuando hay un solo carbono, etilo cuando hay 2 átomos de carbono. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues nombrar este compuesto que a mí me dieron. Y la nomenclatura, la segunda regla, dice que uno debe comenzar nombrando los radicales y dejar de último la cadena principal. Y que el nombrar los radicales primero va por orden alfabético de los radicales. Aquí yo tengo 4 radicales, ¿cierto? Pero 3 son los mismos. Este cuarto es diferente. Uno se llama, los 3 iguales se llaman metilo, el diferente se llama etilo. Si lo debo nombrar por orden alfabético, primero entonces tengo que nombrar al etilo y después al metilo. Entonces, ¿qué es nombrarlo? Decir en qué posición está el grupo etilo o la ramificación o el sustituyente. Entonces,
¿Por qué yo empecé nombrando la cadena principal de 7 átomos de carbono, de este carbono hacia arriba y no de aquí arriba hacia abajo? Porque existe una regla que dice que los números que yo le asigne a la cadena deben ser con la menor denominación, acercándome a la mayor cantidad de radicales. Si yo cuento de arriba hacia abajo, 1, 2 y 3, el primer radical, entonces, ¿en qué carbono lo encuentro? En el 3, ¿cierto? Si yo lo empiezo a contar de arriba hacia abajo. Pero si yo lo empiezo a contar de abajo hacia arriba, el primer radical, ¿en qué átomo de carbono me lo encuentro? En el 2. Y eso es lo que dice la segunda regla. Empiece a enumerar la cadena, perfecto, gracias Sandra, donde encuentre usted el primer radical más rápido. Más rápido quiere decir que el número va a ser menor. Aquí me daría 3, acá me da 2. Entonces, mira aquí, 3 raya etil, porque este lo debo nombrar alfabéticamente los radicales, raya 2, 4, 5, ¿qué? Tri, ¿de cuánto? De 3. ¿3 qué? Grupos metilo, trimetil. Entonces, ¿cuántos etilos hay? 1, por eso aquí dice 3 raya etil. No se dice monoetil, por ejemplo, de 1, no. Cuando es 1, solamente se pone el nombre. Entonces, 3 raya etil. ¿Qué significa que en unas veces yo ponga rayas y en otras ponga comas? Las rayas significan como un grupo funcional diferente. Cuando usted pone comas es porque usted va a simplificar con ¿cómo se llama? Ahora lo dije, con una base, digámoslo así, la cantidad que hay, para que usted va a decir 2 metil, 4 metil, 5 metil. Eso es muy largo, hasta para decirlo y escribirlo. Entonces la regla me permite que yo escriba 2,4,5 raya que 3, tri o 3 que grupos metil. Y ahora sí termino con la cadena, la principal, la cadena base. EP de 7 átomos de carbono, ano de que todos son alcanos o que las interacciones carbono-carbono son simples. Ahora, miremos entonces más ejemplos, aquí más rápido. Tengo esta cadena de 9 átomos de carbono. Acuérdese que siempre el conteo lo hago tratando de que la cadena tenga la mayor cantidad de átomos de carbono. En este caso, por esta vía me da 9, independiente que yo lo cuente de aquí hacia acá o de aquí para allá, pues me va a dar los mismos 9. La pregunta de que si los empiezo a nombrar de aquí hacia acá o de acá para acá, es, acuérdense, encontrar el primer sustituyente más rápido o de menor número. Si yo comienzo aquí, este primer sustituyente está en el carbono 3, pero si yo empiezo a contar de aquí para acá, el primer sustituyente lo tendría en el carbono 4. Por eso la regla me dice comience por acá. Con esto entonces, eso no se nombra a la ligera, eso no se inventa, sino que todo, muchachos, tiene su ciencia, tiene su regla. Entonces, perfecto. Ya tengo ubicada mi cadena, ya sé que son 9 átomos de carbono, ya sé que lo empiezo a contar desde aquí para acá, entonces empiezo a mirar los nombres de los radicales. Aquí tengo un etilo y aquí tengo un metilo. Entonces, por orden alfabético, primero nombre el etilo. ¿En qué posición está? Carbono 3. Entonces, 3 raya etil, raya 6. En el carbono 6 está un grupo metil y la cadena es non de 9 ano alcano. Acá, lo mismo. Esta es mi cadena principal de 5 átomos de carbono, por eso dice pen. Y lo empiezo a nombrar de aquí para acá y tengo un grupo metil y acá tengo un cloro.
Por orden alfabético, pues primero está la C que la M. Entonces digo 3, posición 3, está el cloro. En la posición 2 está el metil pentano. Y así pues están los otros ejercicios para que ustedes practiquen, siempre teniendo en cuenta los sufijos para cuando hayan varios grupos o sustituyentes iguales, pues sabe que no tiene que nombrarlo todas las veces, sino que usa el prefijo de di, ti, tetra, penta, hexa, de acuerdo a la cantidad de radicales de la misma naturaleza, claro está, que hay presentes. Este es nuestro segundo grupo funcional, los cicloalcanos. Igual que los alcanos, su diferencia radica es en que generan un anillo cerrado, un ciclo. La disposición y el enlace carbono-carbono sigue siendo simple, sigue siendo una línea, pero ahora ellos se organizan de forma tal que generen un anillo o un compuesto cerrado. Entonces aquí tenemos todos estos ejemplos. Con ello, entonces, las reglas de nomenclatura también son muy parecidas a los alcanos. Digamos que las diferencias radican es que yo debo identificar la cadena más larga, pero por ejemplo, en este caso, que es un anillo de 5 átomos de carbono, por eso se llama pentano, tiene en el carbono 1 un grupo etil. Entonces ustedes dirían, ¿y por qué 1, no 2, no 3, no 4, no 5? Porque acuérdese que usted le debe colocar es el número de menor denominación o el número más bajito para empezar el nombre. Entonces, si usted solamente tiene este compuesto, pues ¿para qué va a poner 2 o 3, 4, 5? Si con el 1, que es la regla que le dicen de menor denominación, pues tiene el nombre correcto del compuesto. Acá, este ejemplo sí es un poco diferente. ¿Por qué? Porque tengo un anillo de 6 átomos de carbono y tengo 3 sustituyentes, pero en un mismo carbono tengo 2 sustituyentes. Los 2 sustituyentes son iguales, pero en este carbono 1 hay 2 sustituyentes. La pregunta es, ¿lo empiezo a nombrar si este es 1 de aquí para acá o de aquí para acá? Es decir, al sentido de las manecillas del reloj o al sentido inverso de las manecillas. Pues todo depende del número más bajo. Siempre será el número más bajo. Si yo arranco aquí en 1 con el sentido de las manecillas, me va a dar el segundo radical en la posición 3. Mientras que si yo arrancara por acá, me va a dar 2, 3, 4 en la posición 5. Por orden alfabético, ya sabemos que estos se llaman metilos, estos se llaman etilos. Entonces, 3-etil, 1,1. Mire que no se debe poner 1 raya dimetil. No, es 1,1 porque usted está indicando que en el carbono 1 hay 2 grupos metil en el mismo carbono. Entonces, 1,1, carbono 1 y carbono 1, hay metil. ¿Cuántos? 2. Ciclohexano. Lo que está en azul, muchachos, es como la parte nueva o novedosa de los cicloalcanos. Y es que ya usted, para nombrar los cicloalcanos, debe incluir la palabra ciclo. ¿Por qué? Porque se entiende que ya usted está formando un anillo o un compuesto cíclico. Entonces aquí, bienvenido el tercer grupo funcional, los halogenuros de alquilo. Igual lo que venimos viendo, solo que ya está la presencia de un tercer elemento de la tabla periódica diferente al carbono y el hidrógeno, que son los halógenos. Por ende, las reglas de nomenclatura son las mismas, incluyendo que ya no es solamente nombrar a los carbonos,
a los radicales, sino también incluir el nombre del halógeno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo que se llama, digamos este de acá, que es el más largo, pareciera que fuera el más difícil, pero digamos que a mayor cantidad de átomos de carbono o de ramificaciones, muchachos, no quiere decir que la estructura sea más compleja, para nada, o sea, no se dejen llevar por esa impresión. No que entre más cortico, que sea más pequeñito, es más fácil. No, es simplemente que si usted se sabe los prefijos, usted no va a tener ningún problema en que si es penta, si es hexa, hecta, octa, nona, deca, ¿cierto? Eso ya no tiene problema. ¿Por qué? Porque usted se sabe los prefijos. Entonces, en el halogénuro alquilo, esta es mi cadena principal. Aquí tengo mis 7 átomos de carbono. En el carbono 2 tengo un grupo metilo. En el carbono 5 tengo mi grupo, perdón, tengo mi halógeno, tengo mi cloro, por eso es que esto se llama halogénuro alquilo. Y entonces debo nombrarlo por orden alfabético, primero el cloro, después el metilo. Entonces indico posición del cloro, carbono 5, nombre del halógeno, cloro, carbono 2, la ramificación, ¿cuál? Metil, y la cadena principal de 7, ep, y la terminación en ano. Realmente, cuando ustedes están estudiando los halogénuros de alquilo, pues uno trabaja con todos los halógenos, pero hay unos que se vuelven más comunes que otros en las reacciones. Por ejemplo, lo que es el cloro y el bromo, casi todos los ejercicios aparecen con estos dos halógenos. No quiere decir que el flúor y el yodo, por ejemplo, no jueguen. Sí, ellos están también en las reacciones, pero digamos lo que en popularidad se lo llevan son los halógenos cloro y bromo. Y aquí ya nos vamos acercando al final de estos 5 grupos funcionales. Tenemos el cuarto, que es el alqueno. Esa interacción que hay entre carbono-carbono, pero ya por una doble línea, más conocido como un doble enlace. Sigue siendo constituidos por átomos de carbono e hidrógeno, exclusivamente, no hay nada más. Pero claro, el nombre de alquenos y alcanos en cuanto a que hayan átomos de carbono e hidrógeno es lo mismo, es decir, en un alcano o en un alqueno usted solamente tiene carbonos e hidrógenos, pero el hecho de que uno se llame alcanos y otro se llame alquenos, debe haber una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? La unión que hay entre carbono-carbono. Siempre en los alquenos es un doble enlace. Para el tema de la nomenclatura, pues básicamente ya la terminación no es ano, sino que ya tengo una terminación en eno. De resto, todo fluye igual. Por eso, si yo tengo y estudié a conciencia y me quedó claro qué son los alcanos, eso facilito salen los demás 4 grupos funcionales. Imagínense, de un grupo de 5 funciones orgánicas, si yo entiendo uno, los otros 4 salen con mayor facilidad. Aquí la única aclaración que se debe hacer con respecto a los alquenos es que ya la terminación del nombre de la estructura del compuesto no será en ano, sino eno. De resto, ubicar la cadena principal se debe hacer. Que la cadena principal tenga la mayor cantidad de átomos de carbono, también. Que la numeración debe tener a los radicales con el número de menor denominación o valor, también. Que nombrar los radicales por orden alfabético, igual. ¿Sí? Esas reglas generales que arrancamos desde los alcanos no cambian para los alquenos. Y por último, los alquinos. Lo mismo que acabo de decir entonces para los alquenos. Lo único es que ya la terminación en alquinos no es ni ano ni eno, sino ino. ¿Por qué? Porque la interacción carbono-carbono ya son por 3 líneas, lo que conocemos nosotros orgánicamente como un triple enlace. De resto, en temas de nomenclatura, va de la misma forma. Debe terminar el nombre del compuesto en ino y
La cadena principal, la cantidad de átomos de carbono, los radicales, el orden alfabético para nombrarlos, fluyen de la misma forma. Tenemos entonces, dentro de los temas de estudio de la unidad 1, lo que son las fórmulas, según como están en la guía, la esqueleto, la desarrollada y la semidesarrollada. Según lo que he podido revisar de los estudiantes que han colgado sus avances en el foro, con la que menor o la que más fácil entendieron, digámoslo así, son la de esqueleto, que es la de líneas, ¿cierto? Por eso se llama esqueleto. Esta de líneas, donde sabemos que cada vértice significa que hay un átomo de carbono con su respectiva cantidad de átomos de hidrógeno. De pronto la confusión, donde más he colocado observaciones, es con la fórmula desarrollada y la semidesarrollada. ¿Por qué? Porque es que realmente la diferencia es muy mínima. Pero necesitamos saber cuál es la diferencia entre la una y la otra. Y es entre una fórmula desarrollada y una semidesarrollada, la diferencia, muchachos, radica exclusivamente en los hidrógenos, pero no en la cantidad, sino en la disposición que está en el espacio. Es decir, este carbono, usted entiende que aquí tiene 3 átomos de hidrógeno, que este tiene 2 y 3. Pero resulta que esta es la semidesarrollada. ¿Por qué? Porque está como chiquita, como condensada, agrupaditos. Está, digamos, el papá con sus hijitos, el carbono con sus 3 hidrógenos, el carbono con sus 2 hidrógenos ahí. En cambio, en la desarrollada está grande, está ampliada. Ya es este carbono, perdón, este carbono con sus 3 hidrógenos, igual que digamos este que teníamos acá, pero ya no están condensados, ya no están agrupaditos, sino que ya están cada uno mostrando su enlace, su línea, su simple enlace aquí, su simple enlace acá y su simple enlace acá. Entonces, ese es como ya ahorita al final yo doy espacio a las preguntas, muchachos. Entonces, aquí ya yo tengo el mismo carbono con la misma cantidad de hidrógenos. Mire que este tiene dos, pero entonces aquí yo ya veo de forma más, digámoslo así, clara, por qué es que este carbono tiene 2 hidrógenos. ¿Y por qué? Porque los veo los enlaces. Y al ver los enlaces que forma cada carbono, es que usted, muchachos, verifica que el carbono es tetravalente, que tiene esa valencia de 4, que ve esos 4 enlaces. Entonces, mire, usted en este carbono debe ver 4 líneas alrededor de él. ¿Y están? Sí están. 1, 2, 3 y 4. En este carbono debe haber 4 líneas alrededor. 1, 2, 3 y 4. Aquí 1, 2, 3 y 4. Y acá 1, 2, 3 y 4. Acá en la semidesarrollada también están, pero digamos que usted no ve las líneas. O sea, usted sabe que aquí cuando dice CH3, la única línea que usted ve, que sus ojos ven, es esta. Pero eso no quiere decir que este carbono esté haciendo solamente un enlace. Está haciendo uno con este carbono acá, pero 3 con 3 hidrógenos más. Pero en la semidesarrollada no se lo muestra. En la desarrollada, sí. Con ello, entonces, está la tabla número 2, isómeros. Y en los isómeros, yo creo que vamos a llegar aquí hasta al ejercicio número 2, que es donde ustedes han avanzado en la guía por el tiempo que tenemos. Es, primero, he revisado muchos aportes donde no utilizan las fórmulas moleculares que yo colgué en el foro. En el foro, mi segundo mensaje
tiene la tabla número 2 y tabla número 3, y en la 2 están las fórmulas moleculares, las fórmulas y los nombres. Hay una mezcla entre fórmulas y nombres que usted debe utilizar para la elaboración de los 5 isómeros. Y nuevamente, la tabla número 2 se llena de forma vertical, no de forma horizontal. ¿Qué es lo que debe hacer? Plantear 5 isómeros de los 5 grupos funcionales que estamos estudiando, teniendo en cuenta las 5 indicaciones entre fórmulas y nombres que se ha dado en el segundo mensaje que yo publiqué en el foro. Es decir, que ustedes los deben proponer, todos los isómeros deben ser diferentes, no puede tener isómeros repetidos, para ello tiene que revisar lo que sus compañeros están haciendo con el ánimo de que no vaya a repetir, debe revisar mi mensaje, pero al mismo tiempo, en esa elaboración de los isómeros, usted debe tener claro lo que es un isómero. Un isómero, muchachos, es aquel compuesto que tiene la misma cantidad de átomos, la misma cantidad de elementos, con la misma cantidad de átomos por elemento, pero que en el espacio se organizan de una forma diferente. Por ejemplo, para que no lo liguemos con algo de química, pero con este ejemplo usted le va a servir para entender lo que está haciendo ahorita en la tabla 2. Suponga que yo a usted le doy 3 números, que yo le doy el 3, el 4 y el 5. Entonces yo le digo, fórmeme diferentes números, pero solamente con estos 3 números. Entonces vengo yo y digo, bueno, entonces el 345. Y utilicé el 3, el 4 y el 5. Pero viene otro y me dice el 543. Y también está bien porque solo utilizó el 3, el 4 y el 5. Y viene un tercero y me dice 453. Y también está bien porque utilizó los mismos 3. Entonces, ¿qué es lo que cambió entre A, B y C? La forma como organizaron los números. Lo mismo es en orgánica con los isómeros. Usted tiene una cantidad definida de átomos de carbono y de hidrógeno. Cada uno debe representar es una forma diferente como los organizó, y la forma diferente como los organice, ¿qué le da? Un nombre diferente. El hecho de que yo tenga 3 números, 3, 4 y 5, no quiere decir que solamente yo pueda formar el número 345. Y si ya yo formo otro número, no se va a llamar también 345, ya tiene otro nombre, ¿cierto? Entonces lo mismo en orgánica. Si usted acomoda los elementos y los átomos de cada uno de una forma y viene otro con el mismo grupito y los organiza de otra forma, ya tiene otro nombre. Ese es el concepto de la isomería. Esto es lo que deben hacer, lo que deben tener entonces presente. Con ello, entonces aquí tenemos dentro del concepto de isomería de la tabla número 2, pues que los isómeros son los que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente orientación en el espacio. Y que la idea es que ustedes en la tabla número 2 realicen por lo menos un isómero por cada uno de los 5 grupos funcionales que estamos organizando, ¿cierto? Que estamos elaborando. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo un ejercicio rapidito, fácil de entender, y es que aquí tengo exactamente 10 átomos de carbono. En esta cadena principal tengo 9 y aquí tengo un radical y esto es un átomo de carbono, entonces tengo 10. Y lo organicé de esta forma. Perdón, tengo 11, otro aquí y otro acá. O sea, 9 aquí, 10 y 11. Entonces le doy el respectivo nombre, ¿cierto? Pero ¿cuántos tiene carbonos? 11. Ahora viene otra persona y propone otro isómero, perdón, otro isómero, también con sus 11 átomos de carbono, porque esa es la indicación, pero mire que ya lo dispuso de otra forma diferente. Aquí los radicales estaban en el carbono 2 y en el carbono 3. Aquí vino un estudiante 4
y puso un radical en el carbono 2, o sea, igual que lo puso este, pero ya el segundo lo puso en el carbono 6, mientras que este lo había hecho en el carbono 3. Y eso automáticamente, muchachos, le da un nombre diferente. Empezando por qué? Por el número, básicamente, de la posición en las que están los radicales. Entonces, ese es como el concepto base que ustedes necesitan para este segundo ejercicio, segunda tabla, donde hasta ahora ejercicio número 1 y número 2 son individuales. Independiente que sus compañeros no hayan aparecido, no estén ahorita participando por la razón que sea, no sabemos, no vamos a juzgar, ya usted no tiene ningún inconveniente para realizar la tabla 1 y la tabla número 2. No los necesita a ellos. Más bien ellos cuando aparezcan es que van a necesitar ver, por ejemplo, sus isómeros para no repetir, digámoslo así. Pero de resto, nadie necesita a nadie. Usted solito, así como se matriculó, juiciosamente va a hacer su ejercicio 1 y 2. No los necesita. Ya para el ejercicio 3 y 4 hay una mezcla, el 3 es una mezcla de individual con colaborativo. Nadie de los que revisaba hasta el momento va en esas instancias, pero yo he dejado en mi foro, en los foros, un mensaje aclarando para los casos de los estudiantes que quieran trabajar solitos. Y es que lo pueden hacer, solamente que los ejercicios que son colaborativos, el estudiante que decida trabajar individual los debe asumir completamente. Ese es como el trabajo de más, pero no todo. El ejercicio 1 y 2 solamente hace del número que le tocó, pero el 3 y el 4, todo el 4, por ejemplo, todo lo debe hacer. Son como 5 ejercicios, igual eso no le va a hacer daño si usted decide trabajar solo. Y el 3, como le digo, es una mezcla. Entonces la idea es que pues usted tome la decisión, pero digamos que de pronto tomar la decisión ahorita es muy pronto, ¿cierto? Porque unos están apareciendo esta semana, digamos que el fin de semana es donde más se le invierte tiempo, entonces no se le haga raro que el lunes ya hayan aparecido otros que estaban pues como ausentes, pero a lo que voy es que usted perfectamente a estas instancias ha podido llegar hasta el punto número 2 sin necesidad de sus compañeros, sin saber si ellos van a aparecer o no van a aparecer. Y la mitad o el 50% del ejercicio número 3, que yo sé que ustedes lo van a empezar a leer porque van a ir avanzando y lo van a resolver, se van a dar cuenta que es miti-miti. Una mitad es colaborativa y otra mitad es individual. O sea que puede ir haciendo la mitad que es individual también sin ningún problema. Y ya después tomar la decisión. Todavía hay tiempo de tomar la decisión si va a trabajar individual, porque pues uno no sabe con quién le va a tocar, cómo son las situaciones de cada uno, entonces uno se da cuenta de eso es en la marcha. Entonces, si usted, por ejemplo, ve que de aquí a la otra semana no aparecen o usted le cambiaron el horario y ya no le va a quedar fácil pues trabajar con sus compañeros y no, pues usted toma la decisión y lo publica en un foro y dice, muchachos, voy a trabajar individual, muchas gracias y ya, y no hay ningún problema, pero avise para que sus compañeros no lo esperen ni estén a expensas de que usted haga una parte y que ellos hacen otra y entonces lo unen. Voy a ir, muchachos, por la hora que tenemos. En un momento. Compartiendo los, los formatos que les dije de asistencia y de evaluación para que por favor me colaboren con el llenado. Y con ello, entonces, pues hagan la respectiva diligenciamiento para el tema de los puntos. Yo espero que esta sesión haya sido de provecho, que estos 2 puntos que hasta ahora ustedes han podido avanzar con esta explicación haya sido más claro todavía, que con ello puedan entender la forma como pues yo hago la retroalimentación en el foro,
que sepan si de pronto están cometiendo ese error, pues cómo es que se soluciona. Y bueno, y podamos ir llegando a la construcción de un excelente producto. Con mucho gusto, esa es la idea, de que nos veamos aquí en sesiones de 1 horita, en los CIPAS con mis estudiantes. Lo ideal es que fuera con mis 185, pero pues no se puede con los que estamos. Y vamos haciendo esos ejercicios uno a uno más que bien. Saben que también me contactan por el Skype, está publicado mi Skype, se los voy a poner aquí, agréguenme. Y ahí estamos hablando, muchachos, yo con mucho gusto les reviso y estamos en comunicación. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. La idea es que todos ustedes empiecen a llenar estos 2 formularios. En la medida en que los terminen de llenar, pueden ir abandonando la sala. Yo termino la grabación una vez todos los estudiantes se hayan, pues digámoslo así, matriculado en los 2 formularios, y nos vemos en una segunda oportunidad. Están pendientes de la programación para saber cuándo nos volvemos a ver en un próximo CIPAS, muchachos. Muchas gracias por su asistencia. Grato haberlos tenido en esta sesión, nuestra primera sesión aquí interactuando. Que tengan feliz resto de día, feliz fin de semana. Se cuidan. Muchas gracias, muchachos. Yo aquí sigo igual, por si tienen algún problema con los formularios o algo así. Solamente que les estoy dando tiempo es para que al menos tenga la tranquilidad de los puntos. Bueno, muchachos, entonces ahí ya con los que estoy en este momento, ahí están los 2 enlaces, por favor los terminan de diligenciar. Ya voy a finalizar la grabación de este primer CIPAS para que se me genere el enlace y mandarlo a sus correos. Muchas gracias por participar, muchachos. Feliz tarde. Hasta luego. Profe, una pregunta.